Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Imaginemos la escena. Estamos en enero de 2026 y en millones de escritorios en todo el mundo no está ocurriendo una simple actualización de software. Es más como una rebelión silenciosa. Un éxodo masivo de usuarios que, después de décadas, están abandonando el ecosistema de Windows. Y no es una exageración. Es un fenómeno real que los analistas del sector ya bautizaron como la gran migración. Una migración hacia Linux. Lo que vemos es el resultado de una, digamos, tormenta perfecta. Una serie de decisiones corporativas que chocaron de frente con una comunidad que finalmente dijo, hasta aquí. Exacto. Y justo para eso estamos aquí. Para analizar a fondo este movimiento, nuestro análisis se basa en un informe estratégico muy completo, que detalla las causas, los protagonistas y las consecuencias de todo esto. La misión de hoy es desentrañar por qué está pasando esto justo ahora, qué lo está impulsando y, sobre todo, qué significa para cualquiera que use una computadora. ¿Es solo un tema para geeks o estamos viendo un cambio fundamental? Yo creo que es lo segundo, un cambio en cómo nos relacionamos con nuestros propios dispositivos. Ok, pues vamos a desglosar esto. El informe sitúa el punto de partida en una fecha muy concreta, el 14 de octubre de 2025. Ese día Microsoft finalizó oficialmente el soporte gratuito para Windows 10, y de la noche a la mañana, cientos de millones de computadoras quedaron, en teoría, expuestas. Y es crucial entender por qué esta vez fue diferente. No es como otros finales de ciclo, como pasar de Windows 7 a 8. Antes la transición era una actualización y listo. Ahora la barrera para saltar a Windows 11 es física, es de hardware. Aquí es donde entra el famoso chip TPM 2.0 y esa lista tan restrictiva de procesadores, ¿cierto? Exactamente. Esa lista excluye hardware que sigue siendo increíblemente potente. Hablamos de procesadores Intel de séptima generación o los Ryzen de primera generación. Máquinas que hace muy poco eran consideradas gama alta y que hoy pueden con casi todo. Y eso nos lleva a un concepto que el informe acuña y que me parece brillante, el hardware zombie. Equipos que están perfectamente vivos, funcionales, pero que para Microsoft ya están muertos. Pienso en una compu con un Core i7 de séptima generación o una tarjeta gráfica como la NVIDIA GTX 1080 Ti. Una leyenda de tarjeta. Claro, son bestias que todavía corren juegos modernos sin despeinarse. Y no es un nicho pequeño, para nada. El informe cita estadísticas de Steam, la plataforma de videojuegos más grande de PC, y dicen que entre el 20 y el 25% de su base de usuarios opera con este tipo de hardware. Son decenas de millones de personas. Millones de personas a las que de repente se les dijo, tu equipo ya no vale. Exacto. Entonces te quedas con tu hardware zombie y Microsoft te presenta una elección. O compras una computadora nueva o pagas. Y aquí es donde entra lo que el informe llama la coerción económica. Es que es una estrategia muy deliberada. Para quienes no podían o no querían actualizar, Microsoft ofreció por primera vez a los consumidores su programa de actualizaciones de seguridad extendidas, las ESU. Pero la estructura de precios está diseñada para ser punitiva, ¿no? Para castigar a quien no se actualice. Totalmente. A ver, desglosémoslo porque los números son de no creer. El primer año te cuesta $61. Correcto. Pero si te quedas un segundo año, el precio se duplica a $122. ¿Y el tercero? Se vuelve a duplicar, $244. O sea que en total, para mantener segura durante 3 años una computadora que ya pagaste, tendrías que pagarle a Microsoft $427. Es que a menudo es más de lo que vale el propio equipo en el mercado de segunda mano. Claro, es absurdo. Ese es el punto. Es una estrategia para forzar la compra de nuevo hardware. Imagínate una pequeña empresa con 5 de estos equipos. El costo superaría los $2,000. Es irracional cuando hay alternativas gratuitas. Y más allá del dinero, está el impacto psicológico. El informe analiza foros, comunidades de Reddit y describe un sentimiento generalizado de traición. Sí, es la palabra que más se repite. Los usuarios sienten que Microsoft les está arrebatando el control, dictando la vida útil de un producto que es suyo. Y ahí, en esa fricción, es donde Linux se posiciona como la alternativa que te devuelve el control.
Y aquí es donde se pone todavía más interesante. Porque no fue solo el dinero o el hardware obsoleto. El informe identifica un segundo gran motor de esta migración. Un rechazo frontal a la integración tan agresiva de la inteligencia artificial en Windows 11. Y todo se personificó en una función, Recall. Lo de Recall fue fascinante. O sea, cómo una sola función pudo cristalizar tantos miedos sobre la privacidad. La idea era que el sistema tomara capturas de pantalla constantes de todo lo que hacías, todo. Y luego una IA local analizaba esas imágenes para crear una especie de memoria fotográfica. Suena espeluznante. Como tener a alguien mirando por encima de tu hombro todo el tiempo y tomando notas. Exacto. Desde que se anunció, los expertos en ciberseguridad la calificaron unánimemente como una pesadilla de privacidad. Y no se equivocaron. Casi de inmediato, unos investigadores demostraron que un malware muy simple podía acceder a la base de datos de Recall y extraer todo el historial. Todo. Estamos hablando de contraseñas, datos bancarios. Todo. Contraseñas tecleadas, números de tarjetas, conversaciones privadas, todo quedaba guardado en texto plano en una base de datos local. Era un tesoro para cualquier atacante. Me imagino que Microsoft reaccionó rápido. Bueno, reaccionó a la presión pública, sí. Hicieron la función opcional opt-in y mejoraron el cifrado. Pero el daño a la reputación ya estaba hecho. La percepción que quedó grabado en la gente fue que Windows 11 no es solo un sistema operativo, es una plataforma de vigilancia. Se solidificó la idea de que el usuario ya no es el cliente. Sino el producto. Y el contraste con las alternativas es brutal. El informe habla de la experiencia silenciosa de sistemas como Zorin OS. No hay telemetría, no hay asistentes de IA forzados. El sistema operativo vuelve a ser lo que se supone que debe ser. Una herramienta neutral. Un lanzador de aplicaciones, no un agente que intenta monetizar tu atención. Entonces, tenemos el cóctel perfecto. La gente huye por el costo, por el hardware que les obligan a tirar y por la desconfianza. La pregunta es, ¿a dónde van? Y el informe identifica dos destinos principales. Para el usuario general, Zorin OS 18. Y para los gamers, el ecosistema de Steam OS. Empecemos por Zorin OS, porque su estrategia ha sido brillante. Se lanzó en octubre de 2025, justo a tiempo. Está construido sobre Ubuntu 24.04 LTS, o sea, Long Term Support. Y esto es clave. Garantiza actualizaciones de seguridad hasta junio de 2029. Ofrece una estabilidad a largo plazo que choca de frente con el ciclo de obsolescencia de Microsoft. Exacto. Pero históricamente, la gran barrera de Linux era que se sentía raro, ¿no? Como algo para programadores. ¿Cómo resuelve Zorin ese primer impacto? Precisamente atacando ese punto. La interfaz replica el paradigma de Windows casi a la perfección. Tienes un menú de inicio, una barra de tareas, todo está donde un usuario de Windows espera que esté. Elimina la curva de aprendizaje, que siempre fue el mayor obstáculo. Casi por completo. El informe destaca una función que llaman Windows App Support. Suena casi a magia cómo funciona. No es un emulador, y esa es la clave. Es más inteligente. Cuando haces doble clic en un archivo .exe, el sistema primero lo analiza. Busca si existe una versión nativa de esa aplicación para Linux. Ah, o sea que si intento instalar zoom.exe, me dice, espera, mejor instala la versión oficial para Linux, que funciona mejor. Exactamente. Prioriza la experiencia nativa. Pero si no existe, y aquí está la magia que dices, Zorin OS configura en segundo plano y de forma totalmente automática todo el entorno de compatibilidad para ejecutar esa app de Windows. El usuario no tiene que tocar una terminal ni nada. Nada, simplemente funciona. Y los números que cita el informe son impresionantes. Los desarrolladores de Zorin reportaron más de 780,000 migraciones directas desde Windows en las primeras 5 semanas. Las primeras 5 semanas. Es una locura para un sistema operativo que se consideraba de nicho. Valida por completo su estrategia. Y esa misma idea de eliminar la fricción es lo que impulsa la otra gran migración, la del gaming, liderada por Valve y su SteamOS. Aquí el concepto clave es el de sistema operativo inmutable. Espera, inmutable suena muy técnico. ¿Qué significa eso para el usuario común? Piénsalo como el software de una consola, como una PlayStation. Tú como usuario no puedes borrar archivos del sistema por error.
Claro. Tus juegos y apps se instalan en una capa separada y segura. Es esa misma filosofía de robustez, pero en una computadora de escritorio. Hace que el sistema sea extremadamente estable. Entiendo. Y aunque SteamOS es el sistema de la Steam Deck, han surgido alternativas para escritorio, ¿cierto? Correcto. Y la principal, según el informe, es Basit. Ofrece una experiencia idéntica a la del Steam Deck, pero con un soporte de hardware mucho más amplio. Y el detalle crucial para los gamers. Los drivers de NVIDIA. Incluye los controladores de NVIDIA preinstalados y listos para usar. Esto elimina una de las mayores pesadillas históricas de instalar Linux para jugar. Y la validación final del mercado llegó con el anuncio de Valve de una nueva Steam Machine para 2026. Así es. Una PC de salón con AMD Zen 4, gráficos RDNA 3, un rendimiento similar a una RTX 4060. Esto no es solo un producto nuevo, es una declaración de intenciones. Consolida a SteamOS como una alternativa real y directa a Windows para juegos. De primer nivel. Claro, pero no todo puede ser tan sencillo. Tiene que haber obstáculos, problemas reales. Por supuesto. Y el principal problema técnico que afecta justo a ese hardware zombie del que hablábamos es la situación de los drivers de NVIDIA. En diciembre de 2025, NVIDIA pasó oficialmente las tarjetas de la serie GTX 10, la arquitectura Pascal, a un estado legacy. Heredado. O sea que la legendaria TI 1080 Ti de repente fue abandonada. ¿Qué significa legacy en la práctica? Significa que deja de recibir optimizaciones para juegos nuevos. Y más importante, deja de ser compatible con las últimas versiones del controlador. Y eso causó un caos. Un caos absoluto en el ecosistema Linux, especialmente en las distribuciones de actualización continua, como Arch Linux, que es la base de SteamOS. ¿Qué pasó? Actualizas tu sistema y de repente no funciona. Literalmente eso. Esas distribuciones eliminaron los drivers antiguos para dar paso a los nuevos. Miles de usuarios con esas tarjetas se encontraron con que, tras una actualización, su sistema ya no iniciaba. Pantalla negra. Para un usuario nuevo eso es el fin de la experiencia. Ahí desiste y vuelve a Windows. Totalmente. Y aquí es donde Zorin OS, de nuevo, se convierte en el refugio seguro. ¿Por qué? Porque al basarse en una versión de soporte a largo plazo, mantiene versiones de controladores más antiguas, pero estables en sus repositorios. Un usuario puede, con un par de clics, seleccionar y bloquear la versión del controlador que funciona con su tarjeta. En la práctica, Zorin se ha convertido en el soporte extendido no oficial del hardware que NVIDIA y Microsoft abandonaron. Entendido el problema del hardware. Pero, ¿y el software? Hay programas que la gente necesita y que simplemente no están en Linux. Ahí están las dos barreras más críticas. La primera es el software creativo profesional, específicamente Adobe Creative Cloud. A pesar de los avances, las versiones modernas de Photoshop o Premiere Pro siguen siendo muy inestables en Linux. Para un profesional, la solución hoy es... O tener una máquina con Windows aparte. O migrar a alternativas nativas como DaVinci Resolve. que funciona impecablemente en Linux, por cierto. Y la segunda barrera que el informe describe como el muro casi infranqueable para muchos gamers. El software antitrampas, el anti-cheat a nivel del kernel. Juegos masivos como Call of Duty o Valorant usan sistemas como Ricochet y Vanguard. Y son incompatibles con Linux por diseño, ¿no? No es un fallo técnico. Exacto. Es una decisión deliberada de las empresas. Es un problema de filosofía y confianza. ¿Por qué? ¿Por qué toman esa decisión si pierden jugadores? Porque estos sistemas exigen acceso total y absoluto al sistema. Desde su perspectiva, la naturaleza abierta de Linux es un riesgo. Temen que los tramposos puedan manipular el sistema a bajo nivel. Así que hasta que esa filosofía de desconfianza por defecto no cambie, la barrera se mantiene. Y para los jugadores competitivos de esos títulos, la única solución real hoy es el Dual Boot. Tener una pequeña partición de Windows solo para jugar esos 2 o 3 juegos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas, el hardware abandonado, la coerción económica, la crisis de confianza, ¿cuál es el panorama general? El panorama es el de una reestructuración del mercado de PC.
Lo que estamos viendo es una profunda desconexión entre los objetivos de los gigantes corporativos centrados en IA, suscripciones, venta forzada de hardware y las necesidades reales de los usuarios: privacidad, rendimiento y sobre todo la longevidad y el control sobre el hardware que ya tienen. Es como si la industria se hubiera olvidado de que las computadoras son herramientas que la gente compra esperando que duren. Justamente, y en este contexto de 2026, Linux ha dejado de ser una alternativa de nicho para entusiastas. Se ha convertido, como dice el informe, en un bote salvavidas funcional, maduro y necesario. Y las cifras lo respaldan, ¿no? Sí, la cuota de mercado de Linux en Steam ya superó el 3,5%, adelantando a macOS, y las proyecciones indican que podría alcanzar entre el 5 y el 7% para finales de año. Es un crecimiento real. Y esto nos deja con una reflexión final muy provocadora del informe. Estamos viendo el auge de un mercado de PCs Frankenstein, hardware potente de hace unos años, abandonado por sus creadores, que la comunidad de código abierto mantiene vivo y competitivo. Exacto. Y esto plantea una pregunta fundamental para el futuro. A medida que el hardware es capaz de durar más tiempo, ¿quién va a definir la obsolescencia? ¿Serán las corporaciones que buscan vendernos el siguiente producto o las comunidades que buscan extender la vida útil de nuestros dispositivos? En esta nueva era, ¿qué significa realmente ser dueñas y dueños de nuestra propia tecnología?